Y vamos a platicar con el maestro César Pineda. César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias por la invitación. Oye, pues vaya que ha generado controversia la candidatura o precandidatura de Omar García Harfuch a la jefatura de gobierno, su participación en esta lucha al interior de Morena por dicho puesto. Hay muchas voces, entre ellas la tuya, que han cuestionado precisamente el origen de Omar García Harfuch, su participación en el tema Iguala. ¿Qué tanto se arriesga la izquierda, querido César, al candidatear, si es que así sucede, porque las encuestas lo colocan en primer lugar? ¿Qué tanto se arriesga la izquierda al candidatear a un personaje como García Harfuch? Bueno, lo que pasa es que la candidatura se da en un contexto de creciente militarización. Hay que recordar que no ha sido solo el gobierno de López Obrador quien le ha dado un papel central a las Fuerzas Armadas, sino desde la presidencia de Felipe Calderón y luego la de Peña Nieto, donde los militares cumplen funciones policíacas, funciones para las que no estaban constitucionalmente legitimados y que además en esta administración ha ido adquiriendo un papel cada vez más relevante. En ese sentido, digamos que también hay que contrastar con un fenómeno global donde cada vez más los votantes están, digamos, exigiendo mano dura frente a sociedades cada vez más descontroladas por la migración, por la violencia, por la desigualdad, y que un sector de los votantes, por supuesto, está orientándose a perfiles y liderazgos que les ofrecen soluciones de fuerza. En ese sentido, me parece muy grave que se llama a sí misma la izquierda partidaria promueva una candidatura con una mentalidad policíaca. Solo hay que escuchar al precandidato para entender que habla de mentalidades de gente mala que le hace daño al país y que él está al servicio del país, muy en el tono del discurso militarista y policial en torno de una ciudad pues que no se puede restringir o que se puede reducir sus problemáticas a una mentalidad de policías y ladrones. Es muy grave que la izquierda consolide una tendencia que ella misma también ha caminado. No es el argumento que ha sucedido desde la derecha, sino un argumento que es crítico desde la izquierda. Muchísimos personajes, periodistas, intelectuales, académicos, integrantes del mismo partido están opuestos hoy a esta candidatura de corte policial. Oye, César, este punto que mencionas, una candidatura de corte policial, un discurso sobre todo este punto, porque a final de cuentas Harfuch pues ya ha tenido varios días, ha tenido varias entrevistas, sí, muchas de ellas a modo, pero entrevistas precisamente para mostrar su lado político, para mostrar su ideología, para mostrar si de verdad entiende lo que es el concepto de la izquierda, y te lo pregunto, ¿ha quedado de ver? Ha quedado de ver como también hay una discusión fuerte en el sentido de si realmente hay una plataforma de izquierda en Morena, pues por varias, digamos, dinámicas y políticas que no reflejan las demandas y las luchas históricas de la izquierda en esta ciudad. Hay que decir que el propio precandidato tiene un corte, pues, de un perfil de seguridad pública que ha sido y fue funcionario policiaco de la administración de Peña Nieto, no tiene no solo una trayectoria de izquierda, lo cual no necesariamente lo descalifica, pero fundamentalmente vemos un perfil que se orienta y que está ligado además y que representa a las fuerzas más conservadoras, no dentro de Morena, curiosamente, y que además representa, hay que decirlo, la derecha de Morena. Representa además, está siendo apoyado por fuerzas tanto mediáticas como de ciertos liderazgos que, bueno, dan a mucho desconfianza en relación a un personaje que incluso ayer mismo recibía el apoyo de un sindicato que todo mundo sabe en esta ciudad es parte de una trama de poder y corrupción ligada al Partido Revolucionario Institucional. Entonces, digamos que más que solo su perfil como candidato, también es a quién representa y las fuerzas
digamos, que no han sido, de las que no se ha desligado, de las que no ha tenido un deslinde totalmente coherente en relación precisamente, sí, a sus familiares, pero sobre todo a su perfil dentro del gobierno de Peña Nieto y sobre todo en el caso Ayotzinapa. En todos esos casos, me parece que el precandidato está más ligado a las fuerzas conservadoras y a las fuerzas reaccionarias y de derechas, y a oscuras fuerzas, hay que decir, no solo de derechas como tales, que a la izquierda histórica de esta ciudad. Y sería lamentable que, pues después de muchos años, de décadas de luchas populares, estudiantiles, democratizadoras, de exigencias de democratización en la universidad, en la ciudad, en los partidos, se le entregara una candidatura desde el partido que se dice de izquierda a un policía que no tiene nada que ver con esa historia, que no tiene que ver con esa trayectoria y que no conocemos además una plataforma que defienda claramente hacia la izquierda. ¿Ves paralelismo con la candidatura en su momento de Miguel Ángel Mancera, que también fue un procurador pues exitoso, porque en esa época, pues tú lo recuerdas muy bien, era el momento más álgido de la mal llamada guerra contra el narco de Calderón, y la Ciudad de México se mantenía como una especie de oasis blindada? Mancera ganó con mucha facilidad esa elección, sí, a dos personajes impresentables, Isabel Miranda de Gualas, Beatriz Paredes, pero ganó con mucha ventaja, y se le consideraba igual un personaje fresco, decían algunos. También este discurso de destacar la apariencia física. ¿Ves paralelismo entre ellos dos o estamos exagerando cuando llegamos a esa comparación? En lo absoluto, yo creo que puede repetirse esta historia digamos, de perfiles y gente, funcionarios que están ligados a las administraciones primero del PRD y luego de Morena, que han tenido una larga trayectoria, no solo de traición, especialmente en su momento, como Mancera lo fue, al liderazgo de López Obrador, sino a mí me parecería más importante la traición a sus propios votantes. El caso de Mancera nos llevó a una administración pro-empresarial, no por los derechos, a una gestión efectivamente securitaria, en algunos casos de mano dura. Es cuando comenzaron los encapsulamientos de los manifestantes, que había muchos, en torno de una movilización política muy importante en el país, hasta llegar, por supuesto, a su ligazón con los otros partidos, con el propio Peña Nieto, en fin, con una trayectoria que puede ser no solo desalentadora, sino una regresión en la ciudad. Y a mí me parece que el partido Morena se está equivocando en darle la oportunidad a alguien, aunque pareciera también, hay que decirlo, que pareciera una decisión desde las esferas de poder o de los liderazgos del propio Morena, dar un cierre de filas alrededor de Harfuch. Hemos visto en los últimos días a bastantes corrientes y liderazgos, alcaldes, darle su respaldo cuando provenientes, eso sí, de la izquierda histórica, y pareciera una decisión tomada en torno de las aparentes encuestas que lo colocan como encabezando las preferencias electorales. Esto es muy grave. Me parece que Morena, que de por sí tiene una débil discusión ideológica, a pesar de que en los últimos meses se dio un esfuerzo importante de su militancia para dar una discusión nacional sobre su agenda, me parece que esto es pasar por encima de los esfuerzos de los militantes de base, de los esfuerzos de la izquierda histórica que aún perdura en ese partido, y que es, digamos, anunciar una candidatura que, más allá de la guapura de Harfuch y de su sex appeal, pues lo que vemos es un candidato con pocas tablas para gobernar, con una mentalidad bastante limitada para comprender los problemas sociales de la ciudad, y sobre todo una trayectoria que no tiene que ver con esa plataforma ni con las luchas sociales de la ciudad. A mí me parece que se enmarca también en una trayectoria histórica ya, lo hemos dicho varias veces en redes, a pesar de rechazar desde mi punto de vista y personal a las derechas, uno no puede simplemente cerrar los ojos frente a una trayectoria de pragmatismo de Morena, que en algún momento pareció justificarse debido a poder ganar la presidencia, pero que hoy, siendo mayoría, hoy teniendo el aparato de Estado, hoy teniendo numerosos perfiles para ser candidatos o candidatas, no parece justificarse de nuevo asegurarse los votos de la Ciudad de México con el más popular, siendo el candidato que está más a la derecha. Oye, mi querido César, esto tú y yo lo platicamos en otra ocasión, y te voy a hacer esta pregunta para la audiencia en este momento que nos ve.
de aquí de Noticias 360. La jefatura de gobierno es la antesala a la presidencia. Harfuch gana, supongamos. Si ahorita fueran las elecciones, Harfuch gana. Eso me queda claro. Se abre la puerta para que llegue un personaje de esta naturaleza a Palacio Nacional en el marco de lo que nos decías al principio, una fuerte presencia militar y policíaca en este país. Y es lo más preocupante, es decir, efectivamente la Ciudad de México es la mejor plataforma de lanzamiento hacia la presidencia, entonces no por hacer futurismo, sino porque uno ve las tendencias en el mediano plazo, el Estado mexicano cada vez depende más en sus funciones gubernativas, no solo en sus funciones policíacas y de seguridad, sino en cada vez más funciones administrativas. Esta administración se ha recargado en el Ejército y las Fuerzas Armadas para poder funcionar y construir. Es un ejército constructor de obras, administrador de obras. Se dice que esto es normal en otros países donde el ejército también construye. Sí, por supuesto, así es verdad, pero en otros países el ejército no está intervenido por el narcotráfico, como lo ha demostrado el caso Ayotzinapa. Es decir, estamos hablando de fuerzas armadas que aún no sabemos la magnitud de hasta dónde están coludidas con el crimen organizado. En ese sentido es peligroso, pero también es peligroso para 2030, un contexto donde vamos a terminar a este sexenio y el que sigue probablemente, si no hay un viraje de la candidata Claudia Sheinbaum, un viraje en ese sentido de su política frente al ejército, vamos a terminar con un Estado cada vez más dependiente de los militares con más fuerza, más recursos, mayor incidencia en la opinión pública y con un candidato que sería policía, es decir, es la mancuerna perfecta para un camino autoritario. Hay que recordar que muchos de los candidatos efectivamente de derechas en América Latina han logrado cautivar al electorado con las promesas de mano dura e incluso con medidas securitarias del área totalmente de la delincuencia que le permiten a la gente sentirse un poco más no solo segura, sino que responde a sus expectativas de una gobernabilidad mínima. Y en ese sentido, abrirle la puerta a Harfuch, que no se entiende por qué el partido Morena le abre la puerta a esta candidatura, podría abrirle la puerta precisamente a un proceso de mayor endurecimiento de la militarización y un potencial camino autoritario. Y eso es lo que estamos alertando a quienes nos dedicamos al análisis y también a las perspectivas de analizar el Estado y a la izquierda política en una cosa que parece pues una candidatura aberrante. Maestro César Pineda, siempre es un gusto saludarte y escucharte, César.